Muy buenas a todos y a todas, Wargamers, y que el emperador os bendiga. Manu, desde Málaga Wargames. Bueno, en este vídeo, que va a constituir mi presentación en el canal y un avance de lo que yo voy a hacer, voy a empezar por deciros quién soy. Yo soy Manu, como ya os he dicho. Vivo en Málaga igual que Max y me reuní con él a raíz de este vídeo que hizo tras las vacaciones, comentando que, bueno, no lo había dicho muy en serio hasta el momento, pero que cualquier colaboración era bienvenida, y a mí se me ocurrió que, como llevaba tiempo tonteando con la idea de aportar un poco a la comunidad, pues quería ayudarle, ¿no? Desde mi humilde posición. Como yo tampoco tengo todo el tiempo del mundo, pues he pensado que colaborar con él, que ya tiene un trabajo increíble hecho con el canal de Warhammer en castellano, pues le podía ayudar con la parte del trasfondo. Vale, quiero comentar un par de cosas que quizá suenen un poco desordenadas y luego entraré en materia. Antes que nada os voy a contar algo sobre mí, y es que yo llevo casi 15 años en el hobby. Empecé de niño. Lo que me atrajo fueron básicamente las miniaturas, el aspecto más estético del hobby, que es lo que le llama la atención a un niño, ¿no? Con el tiempo pues le fui cogiendo el gusto, sobre todo al tema del juego, la estrategia, etcétera, etcétera, y a la pintura, el modelismo y tal, aunque no soy tampoco ninguna cosa increíble, pero bueno, es obvio que con 10 años pues no tienes muchas habilidades y luego te puedes desarrollar en ese sentido, ¿no? Es una parte bonita del hobby. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha enamorado y me ha atraído más, que desde chico he sido muy fantasioso, muy friki, pues ha sido todo el tema de la historia, del lore, etcétera. Yo empecé con fantasy, y cuando descubrí 40 pues me enamoró igualmente, y bueno, toda la ambientación del universo, los marines espaciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me parece que es una especie de momento de renacimiento de Warhammer, y de la comunidad online, y de... Quizá yo es porque he estado desconectado un tiempo y lo estoy viviendo ahora, sí, pero a mí me da la sensación de que todo esto se está moviendo mucho con el avance del trasfondo, octava edición, y todo lo que ha hecho Games Workshop en aras de mejorar estos últimos años de prácticas, bueno, que no estaba la gente tan contenta, ¿no? Y que han retomado un poco la esencia de lo que fue el hobby, de lo que enganchó tanto a la gente, y veo mucho veterano pues reenganchado, ilusionado de nuevo con el hobby. Y también estoy conociendo bastante gente nueva, gente que se está interesando. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos que nunca llegó a ser muy culo duro del hobby en ninguno de los sentidos, porque no le daban muy fuerte. Tonteaban con el coleccionismo, jugaban partidas conmigo, y pintaban un poquito y tal, y algo de la historia, pero más de juegos de ordenador, de Dawn of War y eso, que otra cosa. Entonces esto pues le está dando mucha vidilla a lo que es el tema de las miniaturas en sí, y las novelas, o esa sensación me da a mí, ¿no? Entonces quizá yo, imbuido de ese hype, pues me puse en contacto con Max para aportar algo. Bueno, hasta aquí la reflexión desordenada, ¿no? Y la presentación sobre cómo y por qué os estoy ofreciendo este vídeo en el canal de Max. Y ahora voy a pasar a hablar de lo que es el trasfondo, ¿vale? Y antes quiero comentar una serie de cosas. Bueno, os adelanto que en este vídeo yo no voy a hablar todavía del trasfondo en sí, ¿vale? No voy a narrar ninguna historia. Tengo una estructura de vídeos hecha y pensada, y le voy a dar una especie de toque personal. No va a ser tanto o solo narrar la historia, que ya conocemos muchos,
aunque le puede... Quiero decir, si alguien es nuevo y le interesa este vídeo, seguro que se va a ir con mucha información. Sino que yo voy a dar una especie de perspectiva personal sobre el trasfondo. Y para ello, primero voy a explicar lo que yo creo que es el trasfondo de Warhammer, ¿vale? El trasfondo de Warhammer es algo así como una cultura. Me explico, ¿vale? ¿Por qué digo que es una cultura? Porque si tú coges una obra de literatura, ¿vale? Literatura fantástica, pero cualquier obra de literatura, se puede hacer una clasificación, que no es muy académica, pero funciona. Tú tienes libros que individualmente son una gran historia, que bueno, que dentro de la literatura suponen una joyita, ¿no? Y libros, bueno, es cuestión de gustos, pero hay cosas que están reconocidas académica y universalmente, como yo que sé, a José Saramago, ¿vale? Que es un gran escritor y que tiene obras muy buenas, y alguna de esas obras pues puede constituir un solo libro que cuenta una historia que está contada muy bien y todo eso, ¿no? Y luego tenemos universos literarios, ¿vale? Por hacer esa diferenciación. Y un universo literario normalmente crea toda una cultura de aficionados que gira en torno a ese universo literario, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, el ejemplo más mainstream y masivo de éxito ahora mismo que tenéis de eso es el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Aunque la mayoría de la gente lo que lo relaciona es con la serie. Yo empecé con los libros y bueno, la serie no me gusta especialmente, pero el tema de los libros pues ofrece un universo, ¿vale? Con su cultura propia, con civilizaciones enfrentadas, con personajes notables que inspiran mucho, crean un ambiente de fantasía en el que mucha gente se siente muy cómoda y le gusta mucho moverse, da pie a que puedan crear sus propias historias encuadradas en ese universo de fantasía que han creado, ambientada en uno de sus lugares o en una de sus leyendas, porque digamos que crean un universo propio, ¿vale? En el que se ambientan las historias que luego cuentan los libros. Pero el universo está ahí, es grande por derecho propio y normalmente gusta mucho. Y hay muchos ejemplos. Tenéis Canción de Hielo y Fuego, que ha pegado muy, muy fuerte el pelotazo, y ya veréis como de esa serie es probable que salga algún tipo de spin-off o de precuela o de cosa, porque tiene mucho tirón. Igual que ha pasado, pues, por seguir un orden cronológico, con Harry Potter, por ejemplo, la saga de Harry Potter, y anteriormente con El Señor de los Anillos, que es un poco el padre de la ficción fantástica occidental, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con esto? Que el trasfondo conforma una cultura en ese sentido. Y esa cultura nos mola, ¿vale? Yo entiendo que si estáis viendo este vídeo es porque la cultura que ha creado el trasfondo de Warhammer 40.000 mola. Lo tenéis desde fanfictions y cosas que se curra la gente en foros como Volter and Chainsaw, contando historias de los primarcas perdidos, que son un alucine, ¿vale? Están increíblemente guapas, os recomiendo que le echéis un vistazo. Si hay algo que no entendéis, os adelanto que de todo eso hablaremos más adelante cuando yo estructure el tema del trasfondo, ¿vale? Bueno, tenemos desde fanfictions increíblemente currados hasta memes de internet, ¿vale? Cuando tú entiendes eso y estás en esa onda es porque te gusta esa cultura y te has imbuido de ella, de alguna manera. Vale, partiendo de esta base, tenemos que la cultura del universo de Warhammer y su trasfondo, ¿vale? Que yo lo voy a enfocar un poco en ese sentido, en el sentido de decir, vale, esto es parte de una cultura que ha ido avanzando, que nos han inculcado a raíz de lo que nos engancha el trasfondo del universo fantástico creado para lo que en principio era un juego de rol con miniaturas, que era Rock Trader. Más adelante os haré una pequeña cronología de cómo ha evolucionado Warhammer en el mundo real, que eso es el siguiente vídeo, vaya, en el que introduciré el trasfondo. Pues partiendo de esa base, ¿vale?
ya os digo, os comentaré pues esto se planteó así desde el principio, no se planteó así desde el principio, ha evolucionado, según mi opinión, siempre, claro, en relación a la aceptación que ha tenido por los fans esta o tal o cual novela o tal o cual trasfondo de un códex, cómo ha ido cambiando y bueno, luego una interpretación desde lo personal, ¿no? Y siempre desde mi punto de vista, que normalmente es positivo sobre el trasfondo del universo de Warhammer, que bueno, si lo pensáis, quiero decir, si nos ponemos un poco cínicos, no es más que un refrito de culturas, o sea, de historias clásicas del mundo real, de culturas. Los marines, por ejemplo, son pues hay marines griegos, marines mongoles, marines un poco un rollo egipcio como el de los 1000 hijos, pero que al final decir eso no le hace justicia al universo de Warhammer 40.000 porque está lleno de matices y lleno de historias muy no sé, quizás no súper bien elaboradas, pero con mucha personalidad, ¿no? Que nos dicen mucho y que a muchos, por ser parte casi de nuestra infancia, pues nos tienen una carga sentimental para nosotros importante. Bueno, pues dicho todo esto, que quizá he divagado un poco, ¿no? Hablemos de cómo ha sido hasta ahora el trasfondo de Warhammer 40.000, ¿vale? Ya os he dicho que yo de aquí en adelante lo voy a enfocar ofreciendo una visión personal, interpretándolo y sobre todo siguiendo un orden que ya tengo planteado y lo he hablado con Max sobre, bueno, cómo pienso yo que se va desarrollando, ¿no? ¿Cómo ha sido el trasfondo de Warhammer durante mucho tiempo? Porque a mí lo que me parece muy interesante es que estemos ante un avance del trasfondo en octava, que todo esto se esté reflejando en la forma de jugar, de sacar nuevas miniaturas y al final en la política de empresa de Games Workshop, pero de cara al trasfondo, ¿vale? Me parece muy interesante que por fin haya avanzado y personalmente me parece muy interesante cómo lo ha hecho. O sea, yo no, digamos, estoy en el lado hater de la gente, de la comunidad y de cómo ve el avance de trasfondo. No digo que no se pueda mejorar o que no haya que criticar cosas, porque no soy sospechoso de ser fanboy de Games Workshop, os lo aseguro. Pero a mí me parece muy interesante, porque hasta ahora tenemos que el universo de Warhammer es, a grandes rasgos, ¿vale? Un universo en el que la humanidad, como principal potencia galáctica, está en decadencia, en una decadencia profunda e irreversible. Eso es importante porque no deja lugar a ningún tipo de esperanza. La galaxia está al borde del desgarro por un montón de guerras y las culturas están enfrentadas entre sí y no hay esperanza, ¿no? Solo guerra. Eso es al final el mejor resumen, que es el que se cuenta desde primera edición o desde Rock Trader. Vale. Entonces tenemos a la humanidad enquistada como una superpotencia, porque aunque en decadencia no deja de ser una superpotencia con un dominio galáctico muy importante y con una potencia militar prácticamente inigualable en la galaxia, salvo el margen de desconocimiento que tenemos sobre tiránidos o necrones, por ejemplo, o bueno, la potencialidad infinita de la disformidad, ¿no? De producir demonios y joder al espacio real. Y bueno, al final pues tenemos que la humanidad se está consumiendo casi a sí misma en una guerra contra su propia naturaleza, que se refleja en la disformidad, contra los elementos de su raza que se vuelven hacia el caos, que cada vez son más, tanto las legiones que ya traicionaron al emperador en la herejía de Horus, los marines del caos, etcétera, como las rebeliones y las herejías que se gestan en el seno del imperio, que están a la orden del día. Luego amenazada por razas alienígenas de inconmensurable poder,
bien porque lo superan en tecnología y conocimiento del universo ampliamente y son más antiguas que ellas, bien porque su número y su capacidad de destrucción son casi inasumibles dentro de los parámetros de lo razonable, y en este sentido serían los Eldar, todos los Eldar y los Necrones pertenecerían un poco a la primera categoría según mi opinión, y los orcos y los tiránidos a la segunda. Y luego tenemos otra raza alienígena como son los Tau, que parecen estar superando a la humanidad, como... Me parece que es una especie de ironía, porque están más unidos, son más incorruptibles que la humanidad, no tienen apenas reflejo de sus conciencias en la disformidad, los han superado tecnológicamente, tienen como una energía y una positividad, aunque suene a currículum, pero el trasfondo te lo deja ver así, ¿no? Son como los que vienen a comerle la tostada a la humanidad como la raza conciliadora y progresista de la galaxia, y la que los está acosando en la franja este siendo un poco mejor que ellos. Mientras el Imperio está en decadencia, el Imperio Tau está en auge, ¿no? Y bueno, luego dentro de lo que os comentaba del telón de fondo tenemos un montón de otras razas y un montón de otras ambientaciones, pero eso es material para más adelante. Por retomar, el trasfondo clásico nos ha venido presentando esa situación y una cronología muy clara sobre, digamos, el auge del Imperio, su expansión por las estrellas y su nueva era dorada de la raza humana, en la que retoma el contacto con mundos que llevan muchísimos miles de años aislados tras la era de los conflictos, etcétera, etcétera. Todo al mando del emperador, la Gran Cruzada y sus primarcas, hasta digamos el punto superior de esta, o el culmen, en el que parece que todo va a ser conquistado por la galaxia y el imperio de la humanidad se va a afianzar en su conquista galáctica como, bueno, la única potencia, ¿no? Que luego todo eso tiene sus matices, como ya iremos viendo. Y sin embargo se produce la gran traición de Horus y la mitad de las legiones, y la galaxia se consume en una guerra civil dentro del imperio, en la que además pues los poderes del caos se crecen muchísimo, y los alienígenas que estaban siendo expulsados de la galaxia pues aprovechan para recuperar el terreno perdido, ¿no? Todo esto nos lleva a la batalla final entre Horus y el emperador, que deja a Horus muerto y al emperador en un estado en el que no puede hacerse cargo en la práctica del imperio, de dirigirlo, de coordinarlo, ni de nada más. Queda relegado a una máquina en la que tienen que sacrificarse almas para mantener su existencia, porque sin su existencia la humanidad ni siquiera tiene un faro por el que moverse por la galaxia, literalmente. Para el que no sepa cómo va eso, ya lo veremos cuando hablemos de la disformidad. Y bueno, el imperio ha quedado en manos de burócratas y gente corruptible, ambiciosa, y enfrentada entre sí por sus propios intereses, mientras se desmorona, bueno, bajo una avalancha de problemas infinitos, ¿no? Y este es el telón de fondo. Al final hay 1.000.000 de mundos que ofrecen un montón de posibilidades de imaginar culturas, situaciones, guerras y conflictos con la información que ya tenemos sobre todas las razas diferentes, más todos los libros que van saliendo y tal. Y bueno, se van desarrollando otro tipo de épocas y de acontecimientos, como la de la era de la apotasía, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a lo que ha sido el punto muerto del trasfondo durante bastante tiempo, que era la 13ª Cruzada Negra de Abaddon, en el que, digamos, se acerca el fin de los tiempos, o viene a ser como intentar superar otra vez, digamos, esa especie de calma. No es una calma real porque sigue habiendo mucho conflicto, pero digamos que
que el canon te sitúa una época en la que el imperio de la humanidad se desmorona en una gran guerra civil, hay un montón de subfacciones implicadas, luego pasa una época en la que hay 1000 años de decadencia, todo va yendo a peor y eso, digamos, forma parte de la leyenda o del origen de algunas de las razas con las que nos estamos familiarizando en el trasfondo actual, en el 41 milenio, como los Tau, por ejemplo. Y bueno, pues básicamente todo está a punto de estallar otra vez. Te plantea otra vez un clímax de guerra en el que las legiones traidoras pues les van a dar el golpe de gracia a un imperio moribundo, ¿no? Todo esto además se ha desarrollado en libros de campaña, en códex. Era más o menos el punto muerto de todo el trasfondo que nos planteaban en códex y reglamentos durante un montón de ediciones, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que digamos este es el punto álgido y final del trasfondo durante casi unos 13 años en el mundo real, ¿no? Entonces, claro, la gente iba demandando ya, se hizo una campaña global, de hecho en su momento, que era la del Ojo del Terror, en la que Games Workshop comentó que iba a recoger resultados y a avanzar el trasfondo en función a como fuesen. Sin embargo, pues bueno, luego no fue del todo así y por fin, tras, digamos, la debacle de séptima edición y pues bueno, las cosas malas que tenía en reglas, etcétera, etcétera, enfocándonos en el lore, por fin se ha dado un avance al trasfondo, ¿vale? ¿Por qué me parece que está bien hecho este avance y por qué creo que es importante? Bueno, creo que es importante fundamentalmente porque está bien hecho, ¿vale? Y porque a la gente le ha devuelto las ganas de, digamos, de sumergirse en el universo de Warhammer 40.000 de nuevo, de una manera o de otra, en función de las preferencias de cada uno. Yo le he quitado el polvo a mi ejército, he estado pintando, he estado leyendo, he estado pensando en coleccionar otra vez y he estado jugando incluso a octava, ¿vale? Y hacía mucho tiempo que no lo hacía. Y eso no es solo porque a mí me apeteciese, sino porque el hype que se genera y el ambiente que se crea mola mucho y invita mucho a ello. Vale. Bueno, pues insisto, ¿por qué creo que es importante este avance del trasfondo? Porque nos plantea, tras el Gathering Storm y los suplementos del Gathering Storm, que para mí, comercialmente hablando, han sido una bastante buena forma de darle el broche de cierre a séptima y la transición más o menos bien llevada hasta octava, nos pone en una situación en la que el imperio sigue estando, quiero decir, el telón de fondo no cambia, el imperio de la humanidad sigue estando acosado por todos los frentes, hay muy poca esperanza de progreso y la situación, digamos, de ciencia ficción casi mágica del universo de Warhammer 40.000, de decadencia y poca esperanza, se ha agravado hasta el punto en el que la galaxia está partida literalmente en dos por una cicatriz de disformidad, ¿vale? Que aísla a la mitad de los mundos del imperio de la luz del Astronomicon, la deja expuesta a ataques demoníacos diarios, y se está produciendo un apocalipsis en toda regla, ¿vale? Y sin embargo, con el despertar de Guilliman, la creación de los Primaris o por no ser tan imperiocéntrico, digamos el nacimiento del avatar de Inead, ¿no? Del mini Inead, del dios de los muertos de los Eldar, que se supone que será el que derrote a Slanesh y salve a su raza, que insisto en que de todo esto hablaremos en detalle más adelante, porque esto es una visión general al trasfondo que quiero acabar ya, porque me está quedando un vídeo más largo de lo que quería en su momento. Pues al final resulta que vuelve a haber esperanza, o quizá una esperanza delirante contra un poder de destrucción que no tiene orden ni forma de controlarse,
como es, bueno, el caos, más los tiránidos, más todo un montón de factores que aunque estén enfrentados, al final dejan un telón de fondo en el trasfondo, digamos, de lo que sería la galaxia, que no es nada atractivo, ¿no? Que es convertir la galaxia en un infierno desde el punto de vista del caos, o en un erial sin vida desde el punto de vista de los tiránidos, por ejemplo, que para mí son trasfondísticamente las dos razas que más posibilidades tienen de protagonizar, un hipotético fin de los tiempos del universo de Warhammer. Y bueno, sin embargo, pues la humanidad está intentando levantar cabeza, abandonar algunos de sus peores vicios y unirse a lo mejor a algunos de los alienígenas en ciertas acciones, ¿no? Luego ahí ya quizá casi que cobran más importancia personajes concretos o facciones concretas y sus movimientos y lo misterioso de las profecías de los Eldar, por ejemplo, y qué es lo que va a pasar con quiero decir, con poderes que están al alcance solo de unos pocos y en los que las facciones y el grueso de la sociedad de cada raza y cada ejército de cada raza son peones al final, ¿no? En una especie de juego de conjuras galácticas y de poderes que están mucho más allá de solamente los ejércitos. Van a retornar los primarcas, sí, ¿no? Yo personalmente opino que después de que ha salido Mortarion estaremos un tiempo por temas comerciales de Game Workshop sin ver ninguna aparición de ningún nuevo primarca, pero conforme avanza octava edición se consolidan los cambios en el juego y van digamos rellenando el trasfondo. Es que realmente esto es otro aspecto que quería comentar, y es que el trasfondo ha dado un salto, ¿vale? Que básicamente es Guilliman vuelve a Terra, habla con el emperador, sale de cruzada con los Primaris y da un golpe de mano frena, digamos, la hecatombe total de la galaxia. Pero dentro de todo eso, y lo podemos ver en el libro de reglas de Warhammer 40.000 el libro que han sacado para octava, que incluye bastante trasfondo, y dentro de los codes que están saliendo, aunque ya sabéis que la edición en español tiene el trasfondo acortado, pero tenemos que han pasado muchas cosas durante la cruzada Indomitus, durante esos 100 años que han pasado entre que Guilliman llega a Terra y vuelve a salir de ella. Han pasado un montón de cosas y todavía queda por ver qué cosas han pasado, y las van a desarrollar, les van a dar mucha profundidad. Yo estoy convencido de que va a ser así. Van a salir novelas, ya están saliendo al respecto, y ahora hay que rellenar todo eso. Todos esos 100 años hay que llenarlos de batallas épicas, de resistencias heroicas, de grandes actos de maldad por parte de los campeones de los dioses del caos, y de un avance, digamos, en la trama galáctica que se está gestando, ¿no? Con muchos actores y todo eso. Bueno, pues al final el avance de trasfondo supone todo eso. Creo que va a tardar algún tiempo en seguir avanzando conforme se afiance. Y bueno, voy a ir cortando ya. Antes de nada deciros que siento haber divagado mucho, y bueno, interrupciones, ruido de fondo. Espero ir mejorando todo eso conforme vaya haciendo vídeos. No quería tardar más en hacer ya me he pasado bastante tiempo retocándolo, porque no quería faltar al compromiso que he querido tener con Max, de echarle una mano y aportar algo. Y bueno, daros un avance de lo que va a ser mi sección de trasfondo en el canal. Yo voy a plantear un esquema en el que vamos a empezar a hablar de Warhammer desde el principio de los tiempos, con más detalle, teniendo en cuenta el recorrido que tiene el juego y la empresa y los intereses y el tema de la salida de las novelas y tal en el mundo real, porque eso ha influido en cómo cambia el trasfondo y nos interesa para interpretarlo y para ver pues qué nos gusta más y qué nos gusta menos, ¿no? Y cómo lo cambian en función a ello.
Y nada, el siguiente vídeo será pues sobre eso, ¿no? Los orígenes de Warhammer 40.000, hablaré un poquito de su cronología en el mundo real y bueno, básicamente todo eso. Voy a comentar una cosa antes de despedirme, y es que, mirad, yo siempre he sido muy de hacer una cosa con las obras de ficción que me gustan, y es que me baso en una experiencia que he tenido hace poco para explicarlo, ¿vale? Yo, con el tema de la salida de Octava, el hype y retomar el hobby, he vuelto a leer las novelas de la herejía de Horus, la primera que tenía, y he conseguido enganchar a un colega mío que vive en Japón, pero estaba aquí de vacaciones durante unos meses. Es un amigo de la infancia que también jugaba a Warhammer, pero jugaba de niño, claro, y no tenía tanta. Entonces he estado pintando con él, poniéndolo al día de los avances de trasfondo y de juego, etcétera, etcétera. Le he prestado las novelas y aunque le han gustado, pues me ha dicho que no le convencen, que no están del todo bien escritas y tal. Y bueno, al final el trasfondo de Warhammer es una serie de, como ya he dicho, historietas escritas por unos señores ingleses que te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Si te gusta algo de ficción, yo siempre he sido muy partidario, o es que no es ser partidario o no serlo, es que no puedo evitarlo. Cuando me parece que hay una incongruencia o algo no me convence del todo, simplemente me gusta y me da la sensación de que muchas veces se nos da esa oportunidad y la dejamos escapar, de rellenar esos huecos con tu imaginación, ¿vale? Y bueno, normalmente esas son las discusiones que tenemos los frikis sobre tal o cual cosa del trasfondo y de quién ganaría en una pelea, y bueno, ya sabéis, ¿no? Lo típico y casi tópico. Pero no sé, personalmente me parece genial y disfruto mucho haciéndolo, y es lo que me gustaría compartir un poco con vosotros, llenando los huecos que los autores dejan, a veces a propósito, a veces se nota que por descuido, en una historia, diciendo, vale, pero con todo lo que me han contado, ¿no podría ser esto estar relacionado con aquello otro? Y montarme mis películas, y al final me parece que eso es lo más guay del trasfondo y lo que me gustaría hacer aquí con vosotros. Ya os digo, porque lo hago en todas, con toda obra de ficción que cojo o del que soy seguidor, pues lo hago. Bueno, pues esto ha sido todo. Como os he dicho, siento haber divagado un poco, espero que no se os haya hecho demasiado largo, y espero hacer los siguientes vídeos bastante mejor. Sin más, espero que estéis pasando un buen día, disfrutando de lo que estáis haciendo. Si me estáis escuchando, nos escucháis mientras pintáis o hacéis cualquier otra cosa, pues que disfrutéis de ello. Pediros que dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si veis algo que mejorar, si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo con cómo veo el trasfondo y lo que comento, y que deis un like y compartáis si os ha gustado mucho. Y nada, bueno, y por supuesto suscribiros si no estáis suscritos, aunque a estas alturas lo dudo mucho, al pedazo de canal de Málaga Wargames, ¿vale? Pues listo por aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.